Bienvenidos amigos. El sexto criterio que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar una máquina de soldar TIG es si piensas soldar aluminio con ella o no. ¿Ok? Es muy importante estar seguro si en algún momento, si no inmediatamente ahora, deberías considerar o pensar un poquito adelante también, ¿no? Si crees que hay la posibilidad de que te haga falta soldar aluminio en algún momento, tal vez valga la pena invertir entonces en una máquina TIG del tipo AC/DC. O sea, una máquina que te ofrezca, además del voltaje de DC, el voltaje DC te permite soldar casi que cualquier material, siempre y cuando no se trate de aluminio o de magnesio. ¿Ok? Si no piensas, por eso es que te digo, si no piensas soldar aluminio, te alcanza con una máquina que te ofrezca única y exclusivamente DC. Ahora, si necesitas soldar aluminio, entonces ya se hace obligatorio que tu máquina te ofrezca, además del DC, te ofrezca también AC, o sea, corriente alterna. Y no solo AC, sino también alta frecuencia. Es cierto que muchas máquinas de DC utilizan alta frecuencia, pero la usan única y exclusivamente para iniciar el arco. Inmediatamente después de que se inicia el arco, la alta frecuencia se apaga de forma automática. ¿Ok? Sin embargo, en la máquina AC/DC, como está diseñada para soldar aluminio, cuando seleccionas soldar en AC, ella automáticamente no solamente va a hacer el arranque por alta frecuencia, sino que cuando estás trabajando en AC para soldar aluminio, la alta frecuencia se va a mantener a lo largo de todo el cordón. Porque cuando se trata de aluminio, la alta frecuencia no se usa solamente para iniciar el arco. La alta frecuencia se usa cuando se trabaja con aluminio, sí, para iniciar el arco, pero además se usa para mantenerlo encendido. ¿Ok? ¿Por qué hace falta el AC? ¿Por qué hace falta, o les digo que hace falta el voltaje de AC para soldar aluminio? Bueno, por una simple razón. Resulta que el aluminio viene con una capa superficial de óxido, al que se le conoce con el nombre de alúmina. ¿Ok? Y esa capa de oxidación dificulta muchísimo la soldadura del aluminio. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, todos sabemos que el aluminio en estado puro, o sea, sin la capa de oxidación, requiere de temperaturas bastante bajas para fundirse. Requiere alrededor de unos 660 grados centígrados nada más para fundirse. Sin embargo, para fundir la capa de óxido de aluminio, o sea, de alúmina, se necesitan más de 2000 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, vale la pena deshacernos de esa capa de oxidación superficial cuando estamos tratando de soldar aluminio. Pero ustedes me dirán, bueno, podemos remover esa capa con discos abrasivos o con cepillos de alambre. Bueno, tienes razón, puedes remover la capa de oxidación. Pero te tengo una mala noticia. Resulta que apenas remueves la capa de oxidación, inmediatamente, después de que has removido la capa, se empieza a formar otra nueva. Y con mucha rapidez. ¿Ok? Entonces, es por eso que hacemos uso del AC. ¿Por qué? Porque el AC cambia de polaridad constantemente. ¿Okay? Es una onda que puede ser sinusoidal, por ejemplo. Y ella está cambiando constantemente de polaridad. ¿Ok? Esto sería un ciclo completo. De aquí a acá hay un ciclo completo. ¿Ok? Y aquí habría otro ciclo completo, de aquí a acá. Y en cada ciclo, la onda adquiere una polaridad positiva y una polaridad por debajo de cero, que vendría siendo entonces con valores negativos, una polaridad negativa, con valores negativos.
No tiene menos 20. Solo por poner cifras, ¿ok? Menos 40. Solo por poner cifras. Acá serían 10 positivos, más 10, más 20, más 30, más 40, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener un concepto de la física bastante claro para entender esto. Pues resulta que los electrones son de carga negativa, ¿ok? Y cuando se genera un arco de corriente eléctrica, siempre, invariablemente, siempre los electrones van a fluir del terminal negativo hacia el positivo, ¿ok? Del terminal negativo o de lo que esté conectado al terminal negativo de la máquina de soldar hacia lo que esté conectado al terminal positivo de la máquina de soldar. ¿Ok? Y deberíamos de saber algo más. Resulta que todo lo que usted conecte al terminal positivo se va a calentar más que lo que se conecte al terminal negativo. 2/3 del calor se van a producir o sentir en lo que esté conectado al terminal positivo. Apenas 1/3 del calor es lo que va a sentir lo que esté conectado al terminal negativo. ¿Ok? Entonces, lo del voltaje de AC tiene la siguiente idea. Bueno, si estás en la parte positiva del ciclo y tienes la antorcha conectada a ese terminal, entonces la antorcha se hace positiva en ese momento. ¿Ok? Y dijimos que los electrones van a fluir siempre de lo que esté conectado al terminal negativo hacia lo que esté conectado al terminal positivo. ¿Ok? Entonces, en ese momento que la onda está en su ciclo positivo, o por arriba de cero, en ese momento están fluyendo electrones desde la pieza que estás tratando de soldar hacia el electrodo. En pocas palabras, estás arrancando electrones de la pieza. Y por ende también vas a estar arrancando la capa de oxidación. Entonces, el truco es arrancar en una parte del ciclo y hacer penetración en la parte negativa del ciclo. Porque aquí, ahora la antorcha queda conectada al negativo. ¿Ok? Y la pieza quedaría conectada entonces al positivo. Y como los electrones van del negativo al positivo, los electrones van a salir desde la punta del electrodo hacia la pieza. Imagínense que salen y golpean a la pieza para entender más fácil por qué se calienta más la pieza si está conectada al positivo. O lo que esté conectado al positivo se calienta más porque los electrones van del negativo hacia el positivo. Y al golpear a la pieza que está conectada al positivo, la pieza que está conectada al positivo se calienta más. ¿Ok? Entonces, hay un ajuste en las máquinas que sueldan aluminio que se llama el ajuste de balance. Como les había dicho, la onda puede ser sinusoidal, puede ser triangular, puede ser trapezoidal, puede ser cuadrada, como con las que les voy a hacer el ejemplo. ¿Okay? En este ejemplo estoy dibujando el ajuste de balance, un ejemplo de cómo debería de hacerse. ¿Okay? Nosotros deberíamos procurar que solamente el 30% del tiempo la antorcha quede conectada al positivo. O sea, en pocas palabras, estamos haciendo 30% de limpieza. Si la antorcha está conectada al positivo, estamos arrancando electrones de la capa de oxidación hacia el electrodo. Estamos levantando la capa de oxidación del material. Entonces estamos limpiando, estamos haciendo limpieza. ¿Ok? Y en el ciclo negativo, entonces estaríamos haciendo lo contrario. En lugar de limpieza, estaríamos haciendo penetración. ¿Por qué? Porque en este momento la antorcha queda conectada al terminal negativo y los electrones van a ir del negativo hacia el positivo. ¿Ok? Haciendo penetración de calor en el material para fundirlo y soldarlo. ¿Ok? Otro concepto que hay que tener claro y es el por qué. El por qué, bueno, el por qué si para soldar DC la alta frecuencia solo es necesaria en el momento del inicio del arco y por qué para soldar aluminio esa alta frecuencia tiene que ser permanente. Bueno, ya les explico por qué. Resulta que como les había dicho, la onda es
cambia de polaridad constantemente, ¿ok? Y esa onda que cambia de polaridad constantemente está también constantemente cruzando el nivel de 0 voltios. Entonces cada vez que la onda trataría de cruzar esa línea de los 0 voltios, el arco tendería a apagarse. Lo que evita que se apague es precisamente esa onda de alta frecuencia que estamos superponiendo sobre la onda normal del AC que hace el soldeo. Esa onda de alta frecuencia es de tan alta frecuencia, normalmente anda alrededor de los 20 kHz. Es tan rápida que, como está superpuesta o en adición a la otra que está haciendo el soldeo, cuando la línea que hace el soldeo cruza el nivel de 0, la de la alta frecuencia muy probablemente, o casi de seguro, va a estar en un valor diferente a 0. Y eso es lo que va a evitar que el arco se apague. ¿Ok? Ese es básicamente el porqué. De por qué se hace uso de voltaje de AC y de por qué es necesario o es necesaria la alta frecuencia conectada de forma permanente para el soldeo de aluminio. Bueno, eso es básicamente lo que les quería decir. Se puede ahondar mucho más en esto. De hecho, lo hacemos cuando nos toca dictar cursos. Se ahonda mucho más en estos temas y claro que los estudiantes ensayan con las máquinas y todo lo demás. Pero esto no es más que una serie de videos en la que estamos tratando de llamar la atención sobre los criterios que deberíamos tomar en cuenta a la hora de comprar una buena máquina. Yo creo que comprar una máquina que al final te das cuenta de que no es la que tú querías o la que tú necesitabas es casi tan malo como un mal matrimonio, ¿ok? Yo creo que eso es básicamente lo que quería explicar en este punto de si vas a soldar aluminio o no.